En el caso ¿qué? De la reproducción asexual, primordialmente hablamos de una reproducción en todas las células somáticas, que son las células diferentes a óvulo espermatozoide. Entonces, dentro de la guía voy a proyectar el video antes de iniciar con esa parte sexual. Entonces, vamos a hablar principalmente del videito que les indiqué en la guía, y ese video es entonces este videito es sobre el cáncer, la relación del cáncer y la mitosis. Entonces, para que haya cáncer o los procesos de cáncer se deben a una anomalía que hay en la división celular de mitosis. ¿Listo? Entonces vamos a ver y vamos como primero resolviendo dudas sobre esa reproducción asexual anormal que hay, y luego hablamos de todo lo que es la parte sexual en el ser humano. ¿Listo? Entonces me indican si escuchan bien. Se altera de tal manera que causa que se escape de los controles normales. Son estos controles normales los que permiten que nuestras células trabajen juntas en armonía. Un grupo de células mal comportadas puede causar el mismo tipo de problemas en un cuerpo que una parte defectuosa causaría en cualquier otro tipo de máquina. Una célula normal se divide solamente cuando recibe una señal química que le dice que lo haga. Esta señal es interpretada por el núcleo y la célula reproduce su información genética. La célula se divide en dos células gemelas a través de un proceso llamado mitosis. Las células cancerosas no obedecen a esta regla y se dividen aún sin recibir las señales apropiadas. Además de las señales que reciben las células normales diciéndoles que se dividan, hay señales que les dicen que paren de dividirse. Esto evita el que se produzcan muchas células. De hecho, el proceso de división celular es un proceso altamente ordenado. Esto es una cuestión crítica en el cáncer porque las células cancerosas ni obedecen ni requieren señales normales para dividirse. Las células normales no se dividen cuando reciben la señal de parar emitidas por las células vecinas. En contraste, las células cancerosas ignoran esta comunicación y continúan reproduciéndose. Esto puede llevar a la formación de una masa de células que se amontonan y pueden formar un tumor. También, diferente a las células normales, las células cancerosas tienen la habilidad de dividirse indefinidamente. Listo, entonces, principalmente en relación a lo que nos han mencionado aquí, ¿qué entendemos por la relación que hay entre mitosis y el cáncer? ¿Qué comprendimos? Los escucho, chicos. ¿Qué comprendimos ahí, en esta partecita? Duan, te escucho. Duan. Natalia, ¿no? ¿No entendimos todavía nada? Helen. Los escucho, activemos los micrófonos. Que el proceso de reproducción celular es ordenado y las cancerosas se ignoran y continúan reproduciendo. Ok, muy bien, Lisette. Entonces la idea es que siempre el proceso es de división por mitosis, es un proceso que es organizado, ¿cierto? Y la cuestión es que ya cuando se empieza a generar células cancerígenas, ¿sí? Esas células están dejando de atender esa información de que pare la reproducción, y esa reproducción o esa división celular se da en momentos que no finaliza como todo su proceso de crecimiento, todo su proceso de desarrollo de la célula, y lo que sigue es reproduciéndose constantemente, generando células genera células que no son, digamos, en su desarrollo completas, ¿listo? Entonces, por eso empieza a generar millamasitas, que es lo que conocemos como tumor, ¿bien?
Entonces vamos a ver la siguiente partecita y vamos poniendo atención para a ver qué comprendemos más. Ok. Tal como los órganos que ellas forman están compuestos por estructuras más pequeñas, las células también están compuestas de estructuras más pequeñas que les permiten realizar su labor. Estas pequeñas estructuras se llaman organelas. De particular importancia en el cáncer es la organela conocida como el núcleo. Podemos pensar en el núcleo como el cerebro de la célula. Tal como un manual contiene las instrucciones para armar una silla, el núcleo contiene la información que sirve de plano arquitectónico para cada uno de nosotros. Específicamente, esta información se encuentra dentro de las cromosomas que residen en el núcleo. Las unidades individuales de información se llaman genes. Nuestros genes son heredados de nuestros padres, quien en turno los recibieron de sus padres. A un nivel químico, los genes están compuestos de ácido desoxirribonucleico o ADN. Todas nuestras células contienen el mismo conjunto de información. La diferencia está solo en cómo ellas utilizan esta información. Por ejemplo, las células en nuestros pulmones y nuestros estómagos usan diferentes partes del plano arquitectónico para ejercer su labor. En el cáncer, cambios al ADN causan que algunos de los genes fracasen en su labor rutinaria. Esto en turno causa problemas para el individuo afectado. Básicamente, se piensa que todo cáncer es el resultado de cambios al ADN que alteran a genes críticos y cambian el comportamiento de las células afectadas. Cambiar la secuencia de los nucleótidos es como cambiar el orden de las letras en una palabra. Una alteración en un gen se llama una mutación. ¿Cómo es que ocurren todos estos cambios? Diferentes cosas pueden causar mutaciones. Por ejemplo, los químicos que pueden ser ingeridos o inhalados, tales como los que se encuentran en el tabaco de mascar, el humo de los cigarrillos, la radiación solar o de fuentes artificiales, tales como una cama de broncearse. A veces las mutaciones pueden ocurrir sin alguna causa externa, simplemente ocurren. En las células, ciertos genes hacen productos que llevan a las células a reproducirse. Esto sería el equivalente del sistema de combustible en los automóviles. Los genes que son responsables por hacer que las células se dividan se conocen como proto-oncogenes. Cambios en estos genes normales llevan a la producción de oncogenes. El resultado puede ser el que las células se dividan en la ausencia de señales apropiadas. Esto es el equivalente a un pedal de gasolina que se queda pegado en la posición corre, haciendo que el automóvil corra aun cuando no hay un pie empujándolo hacia abajo. Genes cuyos productos funcionan como el equivalente de frenos celulares también existen. Este grupo de genes se conoce como supresores de tumor. Los humanos tienen 2 copias de cada gen, una heredada de cada padre. Si una copia de un supresor de tumor se daña, la otra copia normalmente es capaz de evitar que la célula se comporte de una manera anormal. Esto sería como perder los frenos delanteros o traseros de un automóvil. El carro puede estar dañado, pero todavía le sería posible parar. Sin embargo, si el segundo grupo de frenos también está dañado, el automóvil no podría parar, tal como la célula no podría parar de dividir si ambas copias de estos genes estuviesen dañadas. Listo, chicos, entonces vamos a mirar hasta esa partecita lo que hemos entendido. ¿Listo? Entonces aquí, principalmente nos hablan de 2 tipos de genes, ¿sí? Que son fundamentales en el proceso de iniciar la división celular o pararla, ¿sí? Entonces nos hablan de 2. ¿Cuáles son? ¿Sí lo escuchamos? Entonces uno es pronto-oncogénesis, que es el que me indica cuando inicia el proceso de división celular, o sea, el de mitosis.
y el que me dice pare o deje de reproducirse son los supresores de tumor, ¿sí? Nos indican que por cada uno de nuestros cromosomas tenemos 2 supresores de tumor. Si uno de ellos está fallando, el otro es como lo que nos hacían ahí una analogía, como si fuera el freno de mano del carro. Entonces, pues de esa manera evitando que nos den células anormales o con cáncer. Pero si ya los dos se afectan, esos 2 supresores de tumor, esos genes, entonces ya en ese momento se hace un proceso de reproducción descontrolada, ¿bien? Que eso es lo que ya me genera células que se reproducen sin control y ya me generan tumores y que si ya o se ubican o buscan la parte que son venas y arterias, pueden empezar a conectarse con otras partes del cuerpo y me genera algo que se llama la metástasis. La metástasis es ya cuando esas células cancerosas empiezan a viajar por todo nuestro cuerpo y no solamente afectan una parte de nuestro organismo, sino pueden afectar pues a varias partes de nuestro organismo y ya es difícil de controlar el cáncer. ¿Bien? ¿Por qué nos indican que se produce el cáncer? Según qué agentes pueden generarme el cáncer, chicos, y de los que nosotros conocemos. ¿Qué puede generar el cáncer? Entonces, Duván dice la radiación solar. Entonces, principalmente, digamos, los que no usan bloqueador, por eso es importante usar el bloqueador solar, porque la radiación solar principalmente genera cáncer en la piel, ¿cierto? Nos hablan también del cigarrillo, ¿sí? Entonces, Duván, el cigarrillo. Bien, entonces, ¿por qué? Porque el cigarrillo tiene toxinas que hacen que se generen mutaciones en por eso nos decían y nos hablaban del ADN, porque cualquier pequeña transformación del ADN ya genera mutaciones, ¿cierto? ¿Qué más puede generar cáncer? O puede hacer que se afecten digamos, esos 2 genes de los que nos hablan, que son los de pronto oncogénesis y los supresores de tumor, que me generan esa mutación. ¿Qué más puede generar cáncer? Entonces nos hablan también de la parte genética, ¿sí? Puede ser de pronto ya tengo la disposición genética para que se genere cáncer. Entonces, digamos, ahí tendremos que revisar si entre nuestros familiares hay personas con cáncer, ¿sí? Y pues actualmente también los alimentos, ¿no? Hay muchos alimentos que son procesados, ¿sí? Esos alimentos procesados pues son bastante, eh, tienen bastantes químicos, adicionan saborizantes que pueden pues afectar, ¿listo? Entonces por eso lo que debemos consumir para evitar eso son antioxidantes y sustancias ya más naturales, ¿bien? Entonces eso es en relación a la mitosis en el ser humano. Entonces una anormalidad en la mitosis todo lo que nos genera una enfermedad como el cáncer. Bien, entonces en la misma guía, en esta guía que estamos trabajando, entonces el 6.º punto nos habla principalmente de cómo las diferencias en el ser humano de los procesos de mitosis y meiosis. Entonces, casi todos los que tengan que ver con nuestras células, formación, crecimiento, cicatrizaciones, tienen que ver con la mitosis. Y la meiosis, pues ya va toda la parte que es lo de reproducción. Bien, hasta ahí ya ha quedado claro esa partecita de la mitosis en el ser humano para empezar a hablar de lo que es la parte sexual. ¿Sí?